Bien amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es jueves 8 de diciembre, hoy es día feriado, por supuesto es el Día de la Virgen. También hoy se celebra para los locutores del Perú su día, tema interesante por supuesto. Pero el tema que nos convoca creo que a todos los peruanos es el de la educación. Es obvio lo que está pasando en el país. Creo que nadie puede soslayar la preocupación que convoca, que genera, que está en el debate de todos sobre lo que pasa en el sector de educación. Este hecho de la interpelación del ministro Saavedra, la posible censura, la posible confianza, la crisis en la cual podría haberse inmerso el gabinete de Fernando Zavala en relación a el ministro Saavedra, es algo que nos preocupa a todos. Quizá lo bueno de todo esto, quizá lo que podamos rescatar como positivo de lo que está pasando, es que la opinión pública en general ha puesto el foco de atención sobre la educación. Y ese solo hecho ya es muy importante. Porque la educación en el país, como usted también lo sabe perfectamente, señor que nos ve este feriado, es lo más importante que tenemos en que abocarnos los peruanos. En realidad, si logramos entender, si logramos consensuar, si logramos ponernos de acuerdo los peruanos en torno a lo que hay que hacer en educación, con mucho más audacia, con mucho más, no sé si la palabra es entusiasmo, pero con mucha más visión de lo que hay que hacer en la educación, seguramente podremos aspirar a mejorar de manera muy considerable diferentes aspectos de la sociedad. Pero sin educación no pueden haber partidos políticos, no puede haber menos delincuencia, no puede haber más prosperidad. Con la educación, que es la base fundamental de todo el, digamos, enorme andamio de lo que es la construcción social, es imposible. La educación es realmente la clave de una sociedad que quiere y que tiene que progresar. Entonces, estamos en esta situación que usted conoce ya, porque está en todos los periódicos, está en todas las radios, está en las redes sociales. El señor Saavedra ha sido interpelado ayer, él ha contestado a las preguntas del pliego, ha habido un debate amplio en el Congreso de la República y en la noche de ayer el fujimorismo anunció que van a presentar una censura la próxima semana. Así está la cosa. Ahora bien, ¿qué fue, digamos, lo que han dicho algunos analistas? A ver, vamos a escuchar unas palabras para que usted tenga alguna opinión adicional a la que yo le estoy dando y después vamos a entrar a las entrevistas del día de hoy. Adelante, por favor. La posible censura al ministro de Educación ha crispado los ánimos políticos, pero se trata de un juego democrático que existe desde 1849, donde el Congreso puede censurar a uno o a todos los ministros de un gabinete. Lo que pasa es que el país se ha acostumbrado a tener un presidente fuerte, con mayoría parlamentaria, entonces no ha habido estos inconvenientes. Pero, por ejemplo, recordemos al primer régimen de Beraúnde, que tuvo 9 ministros censurados. Sobre el tan anunciado as bajo la manga que tendría el Ejecutivo con la presentación del pedido de voto de confianza para intentar salvar a Saavedra, este especialista dijo que ya no se puede dar. No se puede porque ya está en la agenda el voto de censura y tiene que votarse el voto de censura. De esa manera que eso simplemente ha sido un intento retórico de algunos parlamentarios que no están muy avisados, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayoría fujimorista tiene los votos necesarios para censurar al ministro, ¿qué debe pasar cuando esto ocurra? Dentro del plazo de 4 a 10 días fija la Constitución, el presidente tiene que nombrar un nuevo ministro para el cargo, nada más. Ahora, puede darse el caso que los demás ministros se solidaricen renunciando, pero eso no es una posibilidad necesaria. Lo que hay que hacer es cambiar un ministro. Este viernes la bancada fujimorista presentará la moción de censura contra Saavedra y la próxima semana se estaría debatiendo y votando, aunque claro, esto ya es como la crónica de una muerte anunciada. Bueno, sí, algunos dicen que Saavedra ya es un cadáver político, otros dicen que no es así, que aquí todavía hay mucho por conversar todavía, hay mucho por consensuar, todavía se puede avanzar en esa línea. ¿Qué dijo Johnny Lescano, que es un representante
insigne de Acción Popular. A ver, escuchemos por favor, adelante. La decisión que nosotros hemos tomado ayer como Acción Popular es no participar en la censura. Porque si bien es cierto, no ha contestado varias preguntas el ministro satisfactoriamente, creo que la política y los grupos que tienen que actuar en el Congreso o en la actividad política tienen que mostrar ética. Un mínimo de ética. Yo diría que debería renunciar porque ya su ciclo de vida ha terminado. Ya ha colaborado, ha hecho la reforma universitaria, la reforma magisterial. Bueno, ¿usted qué piensa, señora, señor? Usted está en su casa, usted sabe bastante también de política, ¿no? He escuchado los argumentos del señor Saavedra, el ministro de Educación, que se ha defendido ayer técnicamente. Algunos dicen que lo que le falta al gobierno es política, políticos, que puedan explicar de una manera mucho más consistente de qué se trata la política educativa y si ésta existe y tiene un norte, ¿no? ¿Qué es lo que no se ve en el debate? Entonces, como este tema es tan importante, tan interesante, tan trascendente para todos nosotros, hemos querido hoy feriado molestar a una persona que tiene una enorme experiencia en el campo educativo. Nos va a acompañar en los próximos minutos para conversar sobre este tema de educación, León Trachtenberg. Él es un especialista, es alguien que tiene mucha experiencia en el tema, es también director de un centro educativo de enorme prestigio. Y entonces queremos preguntarle a León Trachtenberg, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Antes de ver la parte política, primero queremos conversar con él sobre la parte educativa. Técnicamente, ¿en dónde estamos? Esto de la prueba PISA, por ejemplo, ¿no? Que no tiene que ver con pizzerías, por supuesto, pero que alguno podría pensarlo, por supuesto. Pero esto de la prueba PISA que ha sido, digamos, expuesto por el Ministerio de Educación en las últimas horas como un logro importante del gobierno y del ministro, razón para que se pueda quedar Saavedra, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene para el Perú en realidad? Entonces está acá con nosotros ahora León Trachtenberg para que nos ayude a poder conocer detalles de estos temas, por ejemplo. León, gracias por estar con nosotros en Redes y Poder. ¿Qué tal? Buenas noches. No es una pizza con mozzarella, sino es una prueba PISA. Pero, ¿qué significa esto? Yo te rogaría, León, tú además eres un docente también, que para el público que no tiene por qué conocer este detalle, nos explicaras para comenzar qué es la prueba PISA. Es un tema importante. ¿Por qué suscribirnos es un tema relevante para la educación en el país? Mira, la prueba PISA es una prueba que se gestó en la OECD, en la Comunidad Europea, con la idea de homologar los currículos y los saberes de los jóvenes de los distintos países de la Comunidad Europea por los fines internos de la Comunidad Europea de tratar de que hayan movimientos de alumnos de un lugar para otro, una cierta homologación. Como se armó un equipo importante de técnicos, pedagogos, en fin, para analizar currículos, las pruebas y demás, y se hizo un esfuerzo importante y no había mayormente otras pruebas disponibles en el mundo, fuera del TIMSS, digamos, en matemáticas y ciencias. Entonces se abre la posibilidad de que el año 2000, de que esta prueba que la iban a dar solamente los 15 países de la Comunidad Europea, la puede dar todo aquel que quiera participar y quiera sacar alguna conclusión al respecto. Y entonces desde el año 2000 hasta el año 2015 se han dado estas 5 versiones o 6 de la prueba PISA. Perú ha participado en varias de ellas y los resultados en general en las pruebas PISA, que son unas pruebas que se toman a jóvenes de 15 años en matemáticas, ciencia y lectura, los resultados muestran que a grosso modo el tercio superior siempre son los países asiáticos emergentes y los angloparlantes. En el tercio inferior siempre están todos los latinoamericanos y los africanos cuando participan. Y en el tercio medio hay una mezcla de los países más asentados, algunos europeos, algunos asiáticos, que tienen mayores o menores niveles de desarrollo. Pero sistemáticamente desde el año 2000, siempre estos asiáticos que tienen una cultura muy orientada a la matemática, a la ciencia, etcétera, salen en los primeros lugares y todos los latinoamericanos salen en los últimos lugares en las pruebas PISA, por lo que a discutir si subieron un puesto, otro puesto, subieron uno que otro punto, en realidad
es casi inocuo porque todo el paquete latinoamericano está en el fondo de la tabla. Y entonces, la pregunta es, ¿qué relevancia tiene esta prueba? Y el problema con estas pruebas es que miden solamente 3 áreas de todo el conjunto de aprendizajes y competencias a desarrollar por un estudiante, y solamente miden 3 de ellas, y de una manera muy particular propia de la cultura europea, que hace que naturalmente hayan, digamos, países que se desempeñan mejor o peor, pero asociar ese resultado con la competitividad del país, con el desarrollo económico y demás, esa es la parte que no está, que no es cierta, que no está comprobada además, por varias razones. Si tú agarras jóvenes de 15 años, les tomas 3 pruebas, y tú dices, bueno, de resultado de estas pruebas se va a definir la competitividad de países. Cuando estos jóvenes van a entrar plenamente a la vida laboral, dentro de 10 o 15 años, en una sociedad distinta a la actual, en una sociedad en la que los factores de la competencia van a ser distintos, en una sociedad donde va a haber robotización, biotecnología, inteligencia artificial y demás, y le estás diciendo que las capacidades de matemáticas o ciencias del currículo de hoy, o de las habilidades reconocidas hoy como importantes, son las que van a definir si esos van a ser contribuyentes adecuados o no a la competitividad del país dentro de 10 o 15 años. Lo que resulta absurdo. Resulta absurdo, pero además ni siquiera se sostiene hoy. Te voy a dar un par de ejemplos. Suiza es el primero en el mundo en competitividad y está en el puesto 18 en PISA. Estados Unidos es el tercero en competitividad y está en el puesto 25 de PISA. Suecia está en el 6º de competitividad y está en el 28 de PISA. Al revés, Vietnam está en el puesto 60 en competitividad, pero salió 8 en PISA. Es decir, no vas a encontrar que realmente hay un alineamiento, ni siquiera hoy, entre lo que produce el sistema educativo hoy y lo que la sociedad adulta de hoy refleja en términos de competitividad. Entonces, esos pronósticos de que la evaluación que hagas hoy va a determinar tu futuro, tu desarrollo económico futuro, etcétera, es absurdo. Y la otra razón es que las cosas que se están midiendo no son aquellas que definen a las personas, los profesionales, los académicos, etcétera, más competentes para nuestras sociedades. Por ejemplo, su nivel de creatividad, de perseverancia, innovación, su resiliencia, su capacidad de enfrentar problemas, sus habilidades sociales, su emprendedurismo. Nada de eso tiene que ver con las pruebas PISA. La lectura o el uso político del resultado de la prueba PISA último ha sido uno según el cual es producto esta mejora de la política educativa que el ministro Jaime Saavedra ha implementado. O sea, él señala al presidente y señalan los ministros y señalan, digamos, el grupo de medios que apoyan al ministro o periodistas, que esa es una clara demostración de que el camino es el correcto en el campo de la educación peruana. ¿Es así? Yo creo que hay que diferenciar 2 planos en el debate político educativo, digamos. Uno es el plano de los méritos del ministro Saavedra. Y yo creo que el ministro Saavedra tiene un montón de méritos que exhibir desde el punto de vista de su gestión en el sector educación, que tiene que ver con generar mejores presupuestos, tiene que ver con ordenar la carrera magisterial, hacer los concursos que había que hacer para maestros y directores, conseguir dinero para infraestructura, tratar de generar una visión de repotenciamiento de la educación peruana, colocar la educación en la agenda de los temas importantes con una personalidad como la de él, que tiene prestigio, que tiene solvencia, que tiene capacidad de comunicación. Es decir, si uno quiere hacer un balance de lo que ha sido la gestión del ministro Saavedra, desde mi punto de vista, tiene mucho más cosas para exhibir como aportes al país, como logros, que aquellas con las que inclusive yo he discrepado en algunas oportunidades, que tiene que ver con la manera como se hace el currículo, las pruebas censales, pero que están en el debate más
técnico-pedagógico, digamos. Pero está el otro plano, que es el plano netamente de la gran política. Y ahí creo que el problema con el ministro Saavedra ha sido de que él ha sido el factor de discordia que ha sido utilizado para este juego de poderes entre un gobierno que entra con PPK derrotando a un casi ganador que era Keiko Fujimori, pero con un Congreso donde los fujimoristas son mayoría, sumado a los apristas que tenían también cuentas pendientes con el ministro Saavedra por el tema de que durante el gobierno de Humala se criticó mucho la gestión del gobierno aprista que lo antecedió. Entonces tenías en contra a los fujimoristas y Galarreta era el vocero visible, tenías en contra a los apristas y Müller era el vocero visible, y tenías un ministro que técnicamente, políticamente tenía una serie de méritos, pero que convertido en la manzana de discordia o convertido en el elemento a través del cual se van a enfrentar estos dos grandes poderes, tenía todas las de perder. Tan es así que para poderlo censurar le han planteado algunas incompetencias en terrenos que no son la médula del quehacer del sector educación, sino algunas cosas vinculadas a malos manejos de gente que ha estado operando con las compras y las licitaciones y que de alguna manera rebotan o mojan, digamos, a todo el ministerio, pero que no se pueden atribuir al ministro Saavedra como su responsabilidad administrativa o penal, incluso. Penal o lo que fuera. Pero que políticamente sí pero tiene. Políticamente, claro, lo moja, pero como educación se ha convertido en el sector de la discordia o el sector del pleito o el escenario del ring de box. Entonces ahí lamentablemente el ministro Saavedra tiene todas las de perder. ¿Por qué? Porque obviamente si los fujimoristas y los apristas hacen un voto de censura o hacen una interpelación, aunque no logren la censura, cada semana lo van a interpelar por otra cosa. O sea, cada vez le van a sacar, cada vez que se caiga una escalera y daña a un niño, van a decir que es culpa del ministro. O sea, la carga negativa contra Saavedra exhibida en el Congreso ayer es tan grande que tendría un margen de maniobra muy pequeño, aun si se quedara. Por eso es que yo personalmente creo, probablemente mucha gente no esté de acuerdo, pero yo personalmente creo que el ministro Saavedra, en lugar de insistir en que él no va a renunciar, debiera hacer un planteamiento y decir, miren, yo para poder hacer una buena gestión en mi educación necesito un nivel de consenso y necesito sentir que represento a todo el país. Lo que hemos visto en el Congreso es que hay un sector que está expresando una enorme desconfianza hacia mi gestión y demás, y en nombre de la unidad del país y la continuidad de las políticas del sector y demás, voy a dar un paso al costado. O sea, a mí me parece que sería una solución menos, digamos, menos traumática, menos irritante, y que ayudaría de alguna manera a bajar la temperatura, porque si va a haber un voto de censura, va a seguir subiendo, obviamente, la temperatura. Ahora, León, interesante lo que tú señalas, y yo te preguntaría, ¿no puede estar ocurriendo que aun cuando el ministro Jaime Saavedra entienda políticamente su situación tan deleznable y tan complicada, el entorno que lo rodea no lo deje renunciar? Puede ser que él esté atrapado en una burbuja o de asesores o de consultores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mira, yo he estado, digamos, interactuando, acabo de sacar la cuenta hace un ratito, con más de 25 ministros de educación, porque en una época los cambiaban cada 9 meses, ¿no? Yo calculo más o menos desde el año 85, debo haber interactuado con 25 o 30 ministros de educación, y el fenómeno es exactamente el mismo. ¿Cuál es el fenómeno? Es decir, entra un ministro con muchos bríos, se comunica con todo el mundo, pide consejo a todo el mundo, escucha a todo el mundo, establece o trata de establecer vínculos con todo el mundo, y paulatinamente empieza a encerrarse dentro de lo que son los criterios propios del ministro y su entorno cercano,
dejan de escuchar a los que están más afuera, dejan de ser sensibles a la crítica. Todo aquel que tiene un cuestionamiento es puesto en el saco de los críticos, opositores, mala fe, que etiquetados. Que serruchan el piso, quieren ocupar su puesto, etcétera. Y empieza este encierro que dificulta ir mirando qué pasa en el entorno, qué pasa alrededor y qué cosas podrías replantear de lo que es tu quehacer. Y en ese sentido yo creo que al ministro Saavedra le está pasando algo parecido. Hay una especie de refugio dentro del entorno que lo quiere, que lo apoya, que lo alienta, que escribe en los medios para defenderlo, por etcétera. Él y para él. Y está perdiendo de vista de que hay cosas que ocurren en otras partes donde él podría quizás ganarse algunos puntos y no los está tomando en cuenta. Te voy a poner unos ejemplos. En el reciente CADE, los dos paneles dedicados a educación le plantearon al público, obviamente, pero al ministro Saavedra que estaba ahí, la importancia que tiene para el Perú echarle gasolina a todas las iniciativas de innovación de la que es capaz el sector público y privado, para lo cual hay que girar de una mirada que solamente quiere fiscalizar y controlar a los que hacen, a los transgresores, para decir, junto con el control y la fiscalización de los que hacen las cosas mal, tengo que echarle gasolina a los que hacen las cosas bien para que se genere una vanguardia que vaya empujando para adelante, vaya creando islas de excelencia y vaya permitiendo que el Perú genere sus propias, digamos, estrellas de las cuales se pueda nutrir el sector educación, los otros colegios, todo el sistema. Pero eso supone generar algunas normas que alientan la innovación, que la estimulan, no porque ahí se van a reunir los traferos para sacarle la vuelta a la sociedad, sino porque ahí están los que han demostrado capacidad de hacer innovación y simplemente la van a amplificar o hacer crecer. La bancada del gobierno ha generado ese conjunto de normas que puedan impulsar o ayudar a que la política pública educativa de Saavedra pueda generar esos espacios de éxito y excelencia que tú dices. Es que eso no hay, porque cuando se le habla al ministro Saavedra de Innovación, él habla de las innovaciones que intenta hacer el Ministerio de Educación y las pone como ejemplo, pero no de las políticas de incentivo para que todos aquellos que tienen proyectos innovadores, sea escuela, instituto, universidad, se sientan incentivados, alentados, liderados, inspirados, empoderados por el gobierno y en particular el Ministerio de Educación, para que rápidamente el Perú tenga estos focos de excelencia de los que todos puedan nutrirse y aprender. O sea, su mirada es hacia la parte pública y no hacia la parte privada. La mirada es hacia los transgresores. Hacia los transgresores. Peor todavía, entonces. Pero es que no hay que confundir la idea de que yo estoy sosteniendo de que no se ocupen los transgresores. No. Sino que claro, lo que pasa es que si tú eres un ministerio policía, la pregunta es ¿a qué hora tienes el ministro que promueve y construye? Si hay uno que está atrás solamente pensando que hacen las cosas mal. Es que lo mismo pasa con la ley universitaria. Si tú analizas la ley universitaria, la gran mayoría de elementos que están en la ley, en el SUNEDU y todo es para controlar y fiscalizar, y casi no hay nada que promueva, que inspire, que sea como una especie de trampolín para arriba de los que, según el propio gobierno, están haciendo un buen trabajo, pero todavía les falta pues hacer una cosa mucho mejor. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la máxima aspiración del gobierno sea subir algunos puntos en la prueba censal de lectura matemática o subir algunos puestos en PISA, porque esa no puede ser la visión del rol de la educación dentro del desarrollo del país. O sea, yo me imagino, en términos de visión, yo me imagino cómo podemos colocar al Perú en el mapa mundial de la educación para que todo el mundo vea que el Perú es capaz de hacer cosas que ni siquiera los finlandeses pueden hacer. Por ejemplo, el Perú es el número 1 en el mundo en biodiversidad, el número 2 o 3 en minería, etcétera. ¿Por qué no puede haber en el Perú el Instituto de Investigaciones o la universidad número 1 en el mundo en estudios de biodiversidad que tienen implicancia en alimentación, en cosméticos, en medicina, con fondos
privados inclusive, más una participación del Estado, de todos los que van a querer usufructuar de las franquicias que salgan de ahí, y colocar el tema de la investigación en biodiversidad en el mapa mundial de todos los interesados, con una institución en el Perú que es la que la encarna. Pero tú respondes, si tú has tenido relación con 25 métodos de educación, ¿por qué eso que tú dices no se ha hecho? Porque no la ven, pues, o sea, porque no hay visión. O sea, ¿cómo puede ser la visión de un país subir unos puntos en la prueba censal o en las pruebas PISA? O sea, ¿qué visión es esa? Yo tengo una visión de una sociedad que es, digamos, de universidades que son como máquinas para generar patentes, una sociedad que hace innovación, una sociedad en la cual sus principales colegios o institutos tienen tal carácter de notables que todo el mundo viene a mirar al Perú que estamos haciendo en educación, en lugar de nosotros irnos a Corea, Finlandia, Australia, Estados Unidos, etcétera, que vengan ellos para acá para que vean lo que el Perú es capaz de hacer, es decir, una visión de grandeza de la educación peruana y no una visión de cuántos puntos más vamos a ganar en PISA. ¿Qué cosa tuvo como visión Nueva Zelanda? ¿Qué tuvo Australia? ¿Cómo hizo Japón? ¿Cómo hizo Corea del Sur? ¿Por qué en un mundo donde las comunicaciones son tan importantes y por lo tanto uno tiene tanta accesibilidad a esa información, por qué esos modelos virtuosos no pueden ser extrapolados al Perú? ¿Por qué no podemos hacer un benchmark de eso y traer esas cosas acá? ¿Qué nos falta a los peruanos? Es bien curioso que la mayoría de los países que han dado saltos no tenían que rendirle cuentas al pasado. O sea, países tradicionalmente importantes en educación como Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, más o menos España, se quedan en ese nivel todo el tiempo. ¿Quiénes son los países que se están disparando? Los emergentes. Singapur, Malasia, Hong Kong, digamos, algunas de las provincias de China por el lago asiático, los nórdicos, Finlandia, Noruega, Suiza, Suecia, Holanda, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, o sea, países que no tienen que vencer la resistencia de su propia tradición de 2000 años de educación para poder tomar la decisión de decir, señores, vamos a convertir la educación y especialmente el cultivo del cerebro de nuestra gente en un activo estratégico, vamos a invertir 30 años en una dirección, vamos a hacer un pacto político interpartidario para mantener una autopista de desarrollo y en 30 años vamos a estar en los lugares óptimos de lo que la educación puede producir. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando tú analizas cuándo empezó Singapur, cuándo empezó Japón, cuándo empezó Malasia, cuándo empezó Vietnam, cuándo empezó Estonia? Es decir, Irlanda. Son países que 20 años atrás eran nada. Eran nada. Cero. Pero tomaron la decisión y tuvieron el coraje de tener una visión y a su vez una capacidad política para interactuar entre los partidos. El problema con el Perú es que tiene una tradición en la que después de cada gobierno militar viene un gobierno civil que desconoce al militar, después viene otro militar que desconoce al civil, después tuvimos el golpe de Fujimori y después de Fujimori todos los que no estaban con Fujimori son contra Fujimori y entonces todo el tiempo estás en un tema en que el gobierno tiene que criticar y cuestionar y replantear lo que hizo el anterior, entra el gobierno de Humala, cuestiona la aprista. Y bueno, ahora hay algún tipo de continuidad, pero la suma de fracturas históricas no hace una unidad. No hace pues un consenso por una visión compartida por la educación. ¿Qué hizo Colombia? Colombia hizo una cosa bien interesante. Convocó a García Márquez en su momento, cuando estaba lúcido y vivo, le pidió que congregue a los 10 colombianos más reputados del mundo, en ciencia, en humanidades, en todo, y que hagan una comisión de los 10 que le llamaron para hacer un planteamiento de visión para la educación y un plan decenal que todos se iban a comprometer a cumplir. Y ese fue el primer plan decenal que empezó a levantar a Colombia. O sea, no puede haber desarrollo de la educación si no hay un pacto político. Yo creo que en el Perú, si tuviéramos que hacer la analogía, si no logramos que se sienten en una mesa PPK, Fernando Zavala, Keiko Fujimori, Pepe Klimper, y resolver entre ellos cuál es la visión para los próximos 10, 15 años en educación, no la vamos a hacer. Vamos dando vueltas y vueltas en torno, discutiendo un puntito más o menos en PISA
y yo te aseguro que en 10 años más vamos a estar más o menos en las mismas en PISA, porque no hay ningún elemento que te diga estamos dando saltos para arriba. Y entonces, en términos generales, yo diría que el Perú tiene que entender que si somos como una especie de casa que queremos que mejore su calidad, tenemos que levantar el piso, pero también levantar el techo. Levantar el piso de todos los peruanos que todavía tenemos deuda con ellos porque no logran las habilidades básicas, invertir duro en ellos, levantar ese piso, pero generar un efecto de succión para arriba de aquellos que están en el techo para que ese techo sea cada vez más alto, porque los sistemas se mueven como una unidad. Si yo empujo para arriba el techo, arrastro para arriba todo el sistema. Aquí estamos solamente trabajando abajo, no arriba. Solo estamos trabajando por ponerle parches abajo y no estamos mirando que hay que hacer la succionadora para arriba. Por eso yo te hablaba de decir, seamos ambiciosos en nuestra visión, coloquemos algunos hitos que sean absolutamente, digamos, fantásticos, pero accesibles, como ser los números 1 en investigación de la biodiversidad, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Porque no es, como se dice, pues un sueño. Tenemos eso, ¿no es investigadores en el Perú, en el extranjero, podemos contratar extranjeros, podemos crear una gran facultad con $200 millones de capital semilla a la que le aportan los privados, porque todos van a querer ser parte o tener una posibilidad de usufructuar las franquicias que se generen ahí. ¿Quién va a querer estar afuera? Te va a sobrar la plata, en el buen sentido de la palabra, la plata va a llegar sola. Es decir, pero tienes que tener la visión de decir, hagamos esto y convoquemos a todos los actores y los jugadores de la sociedad para dirigirnos en esa dirección. Por eso es que yo personalmente todo el tiempo estoy cuestionando las pruebas censales, el currículo, las pruebas PISA, porque nos quedamos en ese debate menudo del puntito más o menos en alguna prueba, que además es bien sesgada, bien limitada, etcétera, en lugar de ver la gran película y dónde el Perú se coloca ahí. El Perú tiene en este momento instituciones, no quiero dar nombres para que no suene a cherry, ¿no es cierto?, pero colegios, redes de colegio, como Innova School, voy a dar un nombre en todo caso, que hoy en día resulta que hay gente que viene especialmente al Perú a ver qué estamos haciendo. Y hay algunos colegios que también están siendo muy reputados y que de alguna manera la gente quiere saber qué están haciendo. Inclusive gente del propio Ministerio de Educación del Perú y de la UGEL que vienen a visitar alguno de estos colegios importantes a cada rato porque se dan cuenta que ahí hay una cosa interesante. Digo yo, ¿por qué no pueden haber 100, 200 islas de excelencia? La mayoría de ellos por iniciativa privada, pero también con iniciativa pública. Que vayan creando una constelación, vayan haciendo del Perú un gran, como hongos, ¿no? Un territorio lleno de experiencias innovadoras, de las que todos aprenden para todos, de las que el Ministerio de Educación se nutre a un costo cero, porque lo están haciendo en la iniciativa privada, y que van poniendo al Perú como un país que es una potencia en innovación educativa, y que con eso no solamente se van a beneficiar todos los peruanos, sino que vamos a colocar al Perú en el mapa mundial de la mejor educación. Ahora, nada de lo que tú señalas se puede hacer si no hay un consenso político. No se puede. O sea, se pueden hacer algunos esfuerzos aislados. Por ejemplo, si el Ministerio de Educación diera una norma con un fuerte incentivo hacia la iniciativa innovadora, pública y privada, tú vas a poder ver en corto plazo, digamos, en la vitrina, algunos resultados. Pero el esfuerzo o el impacto de eso es mucho menor que si tú lo conviertes en una política de Estado. Si tú conviertes en política de Estado, la innovación educativa es el reto número 1 del Perú. Si tú lo colocas como meta, como referente, como visión, obviamente los resultados van a ser mucho más poderosos que si, bueno, cada uno por su esfuerzo privado, en fin, va logrando algún tipo de prestigio, ¿no? Muy avance. En ese sentido, creo que tenemos que ser grandes como país y yo creo que la gente que está hablando del tema educativo, más allá de la interpelación y más allá de decir que hay intereses privados, particulares de por medio, debiera
sumarse al intento de construir una visión ambiciosa que coloque a la educación mundial en el primer plano del prestigio mundial y que se convierta en una cultivadora de los cerebros peruanos, que son los que van a aportar patentes, franquicias, investigaciones, productividad, competitividad, y que van a hacer que el Perú sea un país desarrollado al nivel de la OECD o más, pero no porque saca determinados puntajes en PISA, sino por su quehacer como nación. Por supuesto. León, qué enorme distancia entre lo que tú dices y lo que vemos, ¿no? Me da entusiasmo escucharte. Y quizá a uno le dé un poco de pena también porque siente que entre lo que tú dices y lo que está pasando hay una distancia que podría parecer imposible de salvar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que quizás el gobierno necesita buscar los interlocutores, los intermediarios, los gestores de ciertos acuerdos, que obviamente empiezan en secreto porque nadie quiere mostrarse públicamente negociando entre el gobierno y la oposición, y apelar a un cierto compromiso. Bueno, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, vamos a repartirnos la gloria y las penas, pero la educación por encima de todo. Y yo no siento, puede ser que se esté haciendo, pero yo no siento que están habiendo este tejido de encuentro entre partes, como para decir, ok, no quieres que sea el ministro Saavedra, ok, busquemos a alguien que para ustedes y para nosotros sea la persona que los próximos 4 años va a sacar adelante la visión que vamos a compartir y vamos a pactar juntos. Y déjenlo trabajar. Es decir, ese mecanismo de articulación yo siento que no existe, y por eso es que hay un vacío. Los fujimoristas están por su lado con su agenda, el gobierno con la suya, y al pobre ministro Saavedra está ahí como el punto de discordia, con demasiada carga negativa en su contra, que es absolutamente inmerecida, desproporcionada, injusta. Hay un término que se llama vergüenza ajena, ¿no es cierto? Yo he sentido dolor ajeno escuchando lo que dicen del ministro Saavedra, por Dios, o sea, no merece eso. Pero también es el momento de dar pasos al costado, ¿no? Porque la grandeza por viene de eso, eso, ¿no? yo lo que pensaba es que Saavedra, frente a la realpolitik, digamos, claro, tiene que debiera decir cómo me muevo para bajar la temperatura y transmitirle al país un mensaje de unidad. Porque ¿cuál es la gracia de retirarse con un sentimiento de país partido? Quizás su último gesto educativo debiera ser en nombre de la unidad y en nombre de la no discordia y en nombre de la posibilidad de reimaginar la educación peruana dentro de esta nueva constelación política. Yo doy un paso al costado. Muy bien. León, gracias por acompañarnos. Muy amable. Bueno. Amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir en el programa. Y esta vez vamos a conversar con Godofredo Talavera Chávez. ¿Quién es? Bueno, es presidente de la Federación Médica, para hablar de la huelga médica y de varios temas que tienen que ver con la salud de todos los peruanos. Regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso.